Entrevista Capital patrocinada por IG, expertos en CFDs para operar sobre acciones, índices y divisas. Según dijo el presidente Trump durante la campaña electoral, bajaremos el impuesto de sociedades a un 15% y lo haremos con el sistema tributario territorial. Los beneficios fuera de nuestros territorios traerán de vuelta trillones de dólares para ser invertidos en Estados Unidos para poder aumentar nuestro capital y crear puestos de trabajo. El secretario del Tesoro de Estados Unidos ayer fue uno de los encargados de revelar los detalles del plan fiscal de Donald Trump que tiene en las empresas a su objetivo estrella. La Casa Blanca pretende rebajar del 39 al 35% el tipo máximo y reducir el impuesto sobre sociedades del 35 al 15%. El objetivo es compensar la pérdida de ingresos con un alza del Producto Interior Bruto del 3%. Los mercados, pues a ver, los indicadores americanos dudaron en el día de ayer, dudaron en la recta final porque no tienen todas consigo de que Donald Trump consiga el respaldo del Congreso de Estados Unidos a esta ambiciosa reforma fiscal. A partir de ahora se abre un periodo de negociaciones, un periodo que puede durar meses y cuyo final es incierto. Vamos a mirar a este plan fiscal desde la visión, desde la óptica de los mercados financieros y lo hacemos hoy con Manuel Arroyo. Manuel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días. Bueno. Él es director de inversiones de JP Morgan. Hoy presentáis previsiones del segundo trimestre de este año, vuestra visión de los mercados y lo hacéis tras escuchar y tras conocer esta ambiciosa reforma fiscal. ¿Cambia esto algo vuestro escenario, vuestra visión del mercado americano? No cambia nada, pero sobre todo porque yo creo que Donald Trump ha dicho muy pocas cosas nuevas. Lo que anunció ayer es lo que llevaba en el programa y tú lo has dicho, el mercado yo creo que escepticismo porque primero no ha habido ningún detalle nuevo, ha dio ayer muy pocos detalles, realmente fue un resumen de una página lo que comunicó. Y luego porque, luego realmente, o sea, yo creo que hay muchas dudas de que su programa lo pueda llevar realmente a cabo, ¿no? O sea, que ni siquiera los miembros de su propio partido aprueben muchas de estas medidas, ¿no? No digo ya los demócratas, o sea, que es que no creo que nadie tenga claro que realmente lo que anunció ayer se vaya a cumplir realmente, ¿no? Uh-huh. Y tampoco tiene el mercado claro que este ambicioso plan fiscal, si se cumple en su totalidad, consiga hacer que la economía norteamericana crezca a un 3% cuando venimos de un crecimiento un poco más flojo de lo esperado. Bueno, claro, es que uno de los problemas del plan es que no le salen los números y con un déficit ya pues no alto, pero vamos, los americanos ya tienen un déficit que tienen que estar monitorizando, pues como digo, los propios republicanos pues no van a ver con buenos ojos que se implemente una bajada generalizada de impuestos que vaya a ampliar ese déficit. Y ayer yo creo que lo que argumentaban era, bueno, pues no pasa nada porque vamos a ingresar menos, pero como vamos a crecer más, pues vamos a crecer más, vamos a ingresar más vía crecimiento. Yo creo que los números no salen y, como digo, al final lo que va a pasar, posiblemente como con todas las medidas que anunció Trump, es que se van a implementar de forma mucho más diluida. Ahora, tú me decías, ¿ha cambiado esto vuestra visión? No, porque nuestra visión siempre ha sido y sigue siendo optimista. O sea, nosotros pensamos que por muy poco que implemente va a ser bueno. En Estados Unidos, por ejemplo, la tasa de impuestos a sociedades es de las más altas de todas las economías desarrolladas, con un 40%. Y en los últimos 10 años, si analizas cualquiera de las principales economías, han bajado de media 10 puntos, mientras que ahí no se ha tocado impuestos a sociedades. O sea, que con que lo baje un poco, yo no te digo ya al 15%, pero con que baje un poco, eso va a tener un impacto muy positivo para las empresas, ¿no? Aún así, o sea, vosotros sois optimistas positivos con la renta variable norteamericana. Sí. ¿En qué sectores y por qué? Bueno, nosotros somos optimistas con respecto a la economía americana, que lo está haciendo y pensamos que lo va a seguir haciendo muy bien. Un pequeño matiz es que en el primer trimestre hemos visto una desaceleración que va a ser temporal y pensamos que en el segundo va a volver a coger un ritmo de crecimiento cercano al 3%. Y luego, con respecto a mercado, que tú lo decías, bueno, esto está muy bien, pero desde el punto de vista de inversiones, ¿qué implicaciones tiene? Nosotros seguimos largos de bolsa americana, seguimos apostando por mercado americano, lo llevamos haciendo años, nos ha ido muy bien, y aunque es un mercado que ya no está barato, seguimos pensando que le queda recorrido. También matizar que hemos visto en las primeras semanas de este año y a día de hoy la rentabilidad que anticipábamos para prácticamente todo el año. Entonces, no vamos a ver una línea recta de aquí a finales de año,
posiblemente veamos volatilidad, que por cierto no hemos visto este primer trimestre, ha sido el arranque de año más tranquilo que hemos tenido en los últimos 50 años, pero pensamos que sí, que si las empresas crecen, la bolsa tiene que seguir subiendo. Y por cierto, hablamos de bajada de impuestos y eso va a tener un impacto positivo en las empresas y en las cotizaciones, pero eso sería para el año que viene. O sea, que por muy buena o mala que sea esta reforma que se quiere implementar, se haría a finales de este año y ya son números que se incorporarían el año que viene. O sea, lo que quiero decir es que la bolsa americana lo va a hacer bien sin estas reformas. Y además hay esta reforma, será todavía mejor. Y el recorrido que tiene la bolsa americana por delante es mayor que el de la renta variable europea. ¿Estáis más positivos en Estados Unidos que en Europa? Seguimos más positivos en Estados Unidos que en Europa, pero en Europa cada vez vemos más oportunidades. El año pasado, por ejemplo, estábamos con menos peso que nuestros índices, estábamos infraponderados y ahora mismo estamos neutrales. Y yo creo que los siguientes meses posiblemente el movimiento sea hacia incrementar aún más el peso en Europa, donde sí que hemos visto una sorpresa positiva en crecimiento, lo contrario que en Estados Unidos. El último dato de PMI, por ejemplo, es consistente con un crecimiento casi del 3%. Que ha sorprendido a todo el mundo, ¿no? Y además es un crecimiento del 3 que está siendo muy generalizado, o sea, que no haya esa diferencia entre los países de la periferia y el norte, sino que tanto a nivel regional como a nivel de sectores, tanto pues manufactureros o servicios, estamos viendo que se está creciendo de forma bastante repartida, ¿no? Y luego, desde el punto de vista de mercado, pues hombre, ese diferencial que hay con Europa significa que con Estados Unidos, perdón, se tiene que cerrar antes o después. La bolsa americana lleva muchos años haciéndolo mejor que la europea y ahora nos toca a los europeos pues cerrar parte de ese diferencial, ¿no? Yo creo que sí, que Europa lo va a hacer bien, pero de momento, no te puedo engañar, seguimos largo de bolsa americana. Y Europa lo puede hacer bien a pesar de que este año viene cargado de citas electorales. ¿Eso va a generar mucha volatilidad? Bueno, yo creo que las principales citas ya las pruebas yo creo que ya las hemos pasado, ¿no? Con algunas elecciones generales y, bueno, pues este último fin de semana... Queda Reino Unido, queda Alemania... Sí, pero lo que estamos viendo, lo que hemos visto este año es que no quiero decir que el populismo está perdiendo fuerza, porque sería una afirmación quizá que es exagerada, ¿no? Pero sí que estamos viendo con respecto al año pasado que las intenciones de voto o las encuestas que nosotros realizamos en que los populismos están perdiendo algo con respecto al año pasado. Y el gran temor que era Francia, pues parece que esa primera apuesta, esa primera prueba la hemos salvado, ¿no? De todas maneras, independientemente de todo el ruido político que estamos viendo y que va a seguir habiendo, estoy de acuerdo, el resto del año, la realidad es que la economía lo está haciendo muy bien. O sea, por muchas elecciones que haya, por muchos populismos, por muchas elecciones, Europa está creciendo al 3%. Me decías que también estáis positivos en renta fija corporativa, en high yield. Sí, en renta fija la verdad es que con los tipos todavía en mínimos históricos o muy cerca de mínimos hay muy pocas oportunidades. Donde todavía creemos que tiene sentido invertir es en deuda corporativa. Y dentro de deuda corporativa, que hay dos grandes opciones, las de investment grade, es decir, las emisiones por encima de triple B, nos parece que están un poco caras, y todo lo que está por debajo de triple B es high yield. Pensamos que paga un cupón atractivo, que merece la pena asumir el riesgo de crédito, que ahora mismo es bastante reducido. ¿Renta fija de gobiernos, nada? Renta fija de gobiernos, muy poco. Quizá de gobiernos emergentes, pero desarrollados, nada. Vale. ¿Os gusta bolsa japonesa? Japón. Sí, y es una apuesta que nos queda un poco lejos aquí, pero y que suele pesar muy poco en carteras, pero en la economía japonesa la verdad es que también lo ha hecho muy bien este primer trimestre, ha sorprendido positivamente, y luego estamos viendo algo que está gustando mucho al inversor internacional, y es el cambio de gobierno corporativo. En la cultura de gobierno corporativo estamos viendo que en Japón pues está cuidando cada vez más al inversor, está viendo cada vez más políticas de remuneración al accionista, está viendo cada vez más consejeros independientes, están fijando remuneraciones expresamente ligadas al comportamiento o los resultados de las empresas. Digamos, una cultura más occidental que supone un cambio importante y que está trayendo muchos inversores extranjeros. Manuel, este informe lo presentáis dentro de un ratito, ¿no? A la Sí. prensa. Gracias por traerlo aquí en exclusiva. Muchísimas Gracias gracias, Manuel a vosotros. Arroyo. Un abrazo. Adiós.